Mi hermana echó a mis padres de su propia casa. Mi hermana desalojó a mis padres ancianos de la nueva casa que les di, diciendo que ella y su esposo la necesitaban más. Crecí observando las manos de mis padres. Las de mi padre, Arthur, estaban permanentemente manchadas de negro de hurgar en la basura de otros, buscando latas de aluminio y restos reciclables bajo el sol abrasador o la lluvia helada. Las de mi madre, Elena, estaban agrietadas y secas, como pergamino viejo, por las interminables horas lavando platos en el restaurante de la Quinta Calle, trabajando turnos dobles siempre que se lo permitían, sin quejarse jamás. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en Riverside Heights, el tipo de vecindario donde las sirenas de policía eran ruido de fondo constante y las farolas rotas permanecían oscuras durante meses, creando sombras donde se escondían los problemas. Las paredes eran tan delgadas que podía oír a nuestros vecinos discutir a través de ellas, escuchando sus vidas desmoronarse noche tras noche. La calefacción apenas funcionaba en invierno, obligándonos a usar suéteres dentro de casa, pero era nuestro hogar y mis padres trabajaban hasta el agotamiento físico absoluto para mantenerlo. Éramos 2 hijas. Mi hermana mayor, Jessica, tenía 17 años cuando yo, Sara, tenía 12. Incluso entonces, la diferencia entre nosotras era tan clara como el día y la noche. Jessica miraba nuestro departamento con una expresión que yo no podía nombrar del todo a esa edad. Era una mezcla de asco profundo y un hambre voraz de algo más, algo que no teníamos. Se quejaba constantemente, se quejaba de tener que compartir habitación conmigo, de nuestra ropa de segunda mano que olía a detergente barato, de la comida sencilla, de todo. Yo no me quejaba, entendía el sacrificio. Llegaba a casa de la escuela, dejaba mi mochila y salía directamente con una bolsa de basura negra, recorriendo el parque o los callejones detrás de los restaurantes, buscando latas para sumar al esfuerzo de mi padre. El dinero no era mucho, tal vez $20 o $30 a la semana en un buen mes, pero llevaba cada centavo a casa con orgullo y lo ponía en el frasco de vidrio del mostrador de la cocina, nuestro fondo de emergencia. Mi madre me abrazaba tan fuerte que apenas podía respirar, con lágrimas en los ojos, susurrando gracias, mi niña. Jessica, desde el sofá, ponía los ojos en blanco. Eso es patético, decía con desdén, limándose las uñas. No deberíamos tener que vivir así. Es humillante. No estaba equivocada en el fondo. No deberíamos haber tenido que vivir así, pero lo hacíamos. Era nuestra realidad, y no podía entender por qué ella prefería no hacer nada y criticar en lugar de ayudar a cambiarlo. Los fines de semana, mientras ella salía con amigos, yo repartía volantes para negocios locales bajo el sol, 3 centavos por volante. Me dolían los pies después de horas de caminar por el asfalto caliente. Mi mochila pesaba toneladas con montones de papel brillante. A veces la gente los tomaba con una sonrisa lástima. A veces pasaban de largo o me insultaban como si fuera invisible. No me importaba. Cada volante entregado eran 3 centavos más para el frasco. Jessica consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa de moda cuando cumplió 16. Finalmente, pensé con alivio, finalmente contribuirá y mamá podrá descansar un poco, pero el dinero nunca llegó a casa. En su lugar, apareció ropa nueva en nuestro armario compartido, zapatos de marca, maquillaje caro, perfumes dulces. Se pavoneaba por la casa con sus nuevos atuendos, tomándose selfies y publicando fotos en las redes sociales para que el mundo viera su éxito, mientras mi madre se preparaba para trabajar otro turno doble con dolor de espalda. ¿No vas a ayudar a mamá y papá?, le dije una vez. Estábamos solas en nuestra habitación, ella probándose una chaqueta de cuero nueva frente al espejo. Se rió, una risa fría y seca. Trabajo por mi dinero, Sara, puedo gastarlo como quiera. No es mi culpa que sean pobres, pero mamá trabaja 70 horas a la semana, insistí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa es su elección, no es mi problema.
respondió ajustando su chaqueta. Yo no voy a terminar como ellos. Yo tenía 13 años, ella tenía 18. Quería gritarle, sacudirla, hacerla entender que somos una familia. Pero, ¿de qué serviría? La espalda de mi padre empezó a fallar gravemente por esa época. Años de agacharse en las estaciones de clasificación y acarrear bolsas pesadas le estaban pasando factura. Algunas mañanas apenas podía enderezarse. Se quedaba sentado en el borde de la cama gimiendo en silencio, pero aún así se arrastraba a las 5 de la mañana porque si no trabajaba, no comíamos. Aprendí temprano que el amor no era solo un sentimiento cálido, era una elección brutal que hacías cada día. Mis padres nos eligieron a nosotras por encima de todo, eligieron sacrificar su salud, su comodidad, su dignidad. Eligieron seguir adelante incluso cuando todo el cuerpo les dolía. Jessica se eligió a sí misma. Era demasiado joven para entender todo el peso de esa diferencia, pero lo sentía en cada frasco de monedas que llenaba, cada bolsa de latas que arrastraba a casa bajo la lluvia. Lo sentía cada vez que veía los ojos de mi madre iluminarse de gratitud por la contribución más pequeña. Y lo sentía en la forma en que mi hermana me miraba fijamente a través de la mesa durante la cena, su expresión diciendo lo que su boca no decía: eres una tonta por intentarlo, nunca saldrás de aquí. Tal vez lo era, pero al menos yo podía dormir por la noche con la conciencia tranquila. Los años siguientes demostrarían cuál de nosotras había tenido razón, o más bien, cuál de nosotras había sido humana, pero en aquel entonces, en ese departamento estrecho, con la calefacción rota y las paredes delgadas, todo lo que sabía era que mis padres merecían algo mejor de lo que tenían, y si mi hermana no ayudaba a dárselo, yo lo haría de alguna manera, incluso si me tomara el resto de mi vida. Jessica consiguió un trabajo mejor en una tienda de autopartes cuando tenía 19 años. Empezó como cajera, pero era lista y encantadora cuando quería. Así que en 6 meses la ascendieron a subgerente. El pago era bueno, realmente bueno para alguien de su edad sin título universitario. Se mudó 3 semanas después del ascenso. No preguntó si nuestros padres necesitaban ayuda con el alquiler que subía cada año. No ofreció contribuir con los comestibles ni los servicios públicos. Simplemente empacó sus cosas en el coche de su novio, Mark, un sábado por la mañana y se fue. Observé desde la ventana de nuestra habitación cómo cargaba la última caja sin mirar atrás ni una sola vez hacia el edificio que la había refugiado. Finalmente la oí decirle a alguien por teléfono esa noche: gracias a Dios salí de ese basurero. Ese basurero seguía siendo el hogar del resto de nosotros. Yo tenía 15 años para entonces. Trabajaba después de la escuela en una tienda de comestibles empacando bolsas, mientras tomaba clases nocturnas de contabilidad en el centro comunitario. Los números tenían sentido para mí de una manera que el mundo no lo tenía. Eran lógicos, predecibles. Pensé que si podía aprender contabilidad, tal vez podría conseguir un trabajo de oficina algún día, algo estable, con aire acondicionado, algo que pagara lo suficiente para sacar a mis padres de allí. Cada cheque de pago lo cobraba y llevaba el dinero a casa. $200 cada 2 semanas. A veces 250 si tomaba turnos extra o trabajaba en días festivos. La espalda de mi padre estaba peor. Había tenido que reducir sus horas drásticamente, lo que significaba menos dinero entrando. Mi madre seguía trabajando turnos dobles, pero el restaurante había empezado a recortar personal y sus turnos eran impredecibles. Veía a Jessica tal vez una vez cada 2 meses. Aparecía conduciendo un coche nada lujoso, pero más nuevo que cualquier cosa que nuestra familia hubiera tenido jamás. Se estacionaba justo enfrente del edificio, con las ventanillas bajadas y la música sonando, asegurándose de que todos los vecinos pudieran ver que ella había salido. «Deberías venir a ver mi lugar», me dijo una vez con aire de suficiencia. Yo tenía 16 años. Había pasado a su trabajo a dejarle una tarjeta de cumpleaños para nuestra madre que ella había olvidado comprar.
Tiene aire acondicionado central y todo, 2 recámaras enormes. El complejo tiene alberca y gimnasio. Eso es genial. Jessica, dije sinceramente, a mamá y papá probablemente les encantaría verlo. ¿Por qué no los invitas a cenar? Su sonrisa vaciló. Sí. Bueno, está un poco lejos y he estado muy ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo es. Estaba a 15 minutos en coche. Lo sabía porque había buscado la dirección una vez por curiosidad. Tal vez podrías ayudarlos con... Empecé. No empieces. Sara. Me interrumpió. Su voz volviéndose aguda y defensiva. Trabajé duro por lo que tengo. Nadie me dio nada. Nadie te está pidiendo que des nada. Solo ayuda un poco. Como tú. Se rió. Pero no había humor en ello. Trayendo a casa tus chequecitos de la tienda de comestibles. Eso no es ayudar. Eso es solo permitirles que sigan estancados donde están. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. Las palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Estancados? ¿Valerse por sí mismos? Mis padres se estaban matando trabajando. Agarró sus llaves del mostrador. Mira. No voy a sentirme culpable por hacer algo de mí misma. ¿Quieres desperdiciar tu vida jugando a la salvadora? Bien. Pero no esperes que yo haga lo mismo. Se fue. Me quedé en la cocina temblando de una ira que no podía expresar del todo. Ese fue el patrón durante los siguientes 3 años. Aparecía esporádicamente, siempre con ropa nueva. Siempre con alguna historia sobre un ascenso o un aumento o unas vacaciones que estaba planeando con Mark. Nunca con dinero, nunca con ayuda, nunca con nada que realmente pudiera importarles a las 2 personas que habían sacrificado todo por ella. Mientras tanto, me gradué de la preparatoria con honores y me inscribí en cursos nocturnos en el colegio comunitario para obtener mi título en contabilidad. Trabajaba de día en la tienda de comestibles. Estudiaba de noche, dormía tal vez 5 horas si tenía suerte. Mi padre tuvo que dejar de trabajar por completo cuando yo tenía 18 años. Su columna finalmente colapsó. Los pagos por discapacidad del gobierno eran una broma cruel, apenas suficientes para cubrir sus analgésicos y terapias. Mi madre tenía 63 años y seguía trabajando semanas de 70 horas de pie. A veces la encontraba sentada en la mesa de la cocina después de su turno, simplemente mirando sus manos hinchadas, demasiado cansada incluso para comer. Deberías descansar, mamá, le decía, masajeando sus hombros. Lo haré. Pronto, decía ella con una sonrisa cansada, pero el pronto nunca llegaba. No podía, no cuando había que pagar el alquiler y los servicios públicos. Jessica se casó con Mark cuando yo tenía 20 años. Él trabajaba en la construcción y ganaba buen dinero. La boda fue pequeña pero elegante. Fui invitada. Nuestros padres fueron invitados. Observé a mi hermana con su vestido blanco de encaje, sonriendo para las fotos, aceptando felicitaciones. Se veía feliz. Se veía libre. Se veía como alguien que había escapado con éxito de una vida de la que se avergonzaba profundamente. Durante la recepción, alguien le preguntó sobre su familia. Estaba lo suficientemente cerca para oír su respuesta. Son gente sencilla, dijo con un tono condescendiente y falso, muy tradicionales. Nunca entendieron realmente la ambición o el deseo de progresar. Quise acercarme y gritarle la verdad. Que nuestra madre se había matado trabajando para que ella tuviera comida y techo, que nuestro padre había destruido su cuerpo para que ella nunca pasara hambre, que gente sencilla era solo su forma de decir que le avergonzaba de dónde venía, pero no lo hice. Me senté en nuestra mesa, observando la sonrisa forzada de mi madre y los hombros encorvados de mi padre, y entendí algo que había sospechado durante años. Mi hermana no solo se había ido de nuestro vecindario, nos había dejado a todos nosotros atrás y no tenía intención de volver realmente. 2 meses después de la boda tuvo su primera hija, Emily. Nos envió una foto por mensaje. Nunca nos invitó a visitar. Cuando mi madre preguntó tímidamente si podía conocer a su nieta,
Jessica siempre tenía una excusa. Demasiado ocupada. La bebé no se siente bien. Tal vez el próximo mes. El próximo mes tampoco llegó nunca. Para cuando yo tenía 22 años y mi hermana 27, la distancia entre nosotras ya no se medía en millas. Se medía en abismos morales. Yo había elegido quedarme, ayudar, honrar a las personas que me habían dado todo. Ella se había elegido a sí misma. Los años entre los 22 y los 27 fueron un borrón de trabajo y estudio. Terminé mi carrera y conseguí un trabajo en una pequeña firma de contabilidad en el centro. El pago era decente, suficiente para cubrir más gastos de mis padres y empezar a ahorrar en serio. La vida de Jessica parecía expandirse mientras la nuestra se contraía. Sus redes sociales eran un desfile de éxitos. Sus hijos ahora tenía dos, Emily y un niño llamado Leo con atuendos a juego, un coche más nuevo, vacaciones en la playa, cenas en buenos restaurantes. Nuestros padres no vieron nada de eso en persona, solo a través de la pantalla de mi teléfono cuando les mostraba las fotos. ¿Has hablado con tu hermana?, preguntaba mi madre a veces, con esperanza en los ojos. No recientemente, mentía yo. Tal vez podrías preguntar si podemos visitar. Lo había intentado varias veces. La respuesta siempre era la misma frialdad disfrazada de ocupación. Mi padre ya no preguntaba. Había dejado de esperar nada de ella. Su salud había empeorado significativamente. Ahora necesitaba una andadera para moverse por el apartamento. Tenía 67 años y parecía de 80. Mi madre tenía 66, todavía trabajando, aunque menos horas porque sus manos temblaban por la artritis severa. Yo me había hecho cargo de la mayoría de las facturas: alquiler, luz, gas, comida, medicinas. Mis ahorros crecían lentamente porque todo lo extra iba para ellos. Pero ver a mi madre comprar comestibles sin revisar su saldo bancario con pánico valía la pena. Jessica pasó por casa cuando yo tenía 25 años. Sin avisar, conducía una camioneta sub nueva y brillante. Parecía salida de una revista. Solo quería pasar un minuto, dijo entrando sin llamar, mirando el polvo en los muebles. Nuestros padres estaban ambos en casa. Mamá, deberías descansar más. Te ves terrible, dijo con voz falsamente dulce. Me mordí la lengua. Veía a nuestra madre 2 veces al año y se atrevía a darle consejos de vida. ¿Cómo están los niños?, preguntó mi madre, iluminándosele el rostro, creciendo tan rápido. Mostró fotos en su teléfono, pero no dejó que mi madre los sostuviera. Esto es del zoológico la semana pasada. Eso es maravilloso. Tal vez podríamos ir un día. En realidad no puedo quedarme mucho. Tengo que recogerlos de la guardería. Se quedó 8 minutos. Lo cronometré. Mientras se iba, mi padre habló desde su silla. El cumpleaños de tu madre es el próximo mes. Tal vez podrías traer a los niños. Le encantaría verlos. La expresión de Jessica vaciló por un segundo. Luego puso su máscara de ocupada. Lo intentaré. Las cosas están muy locas con el trabajo de Mark y los horarios de los niños. No lo intentó. El cumpleaños llegó y pasó. Llegó una tarjeta genérica por correo. Ninguna visita, ningún nieto. Llevé a mi madre a cenar esa noche. Sonrió todo el tiempo, pero pude ver la profunda decepción en sus ojos. Tu hermana tiene su propia vida ahora, dijo con resignación. Me sumergí en el trabajo con una nueva determinación. Era buena en lo que hacía. Mi jefe me dio cuentas más complejas, más responsabilidad, más dinero. A los 27 años, ganaba lo suficiente para cubrir todo y aún así ahorrar una cantidad considerable. Por primera vez tenía una meta que se sentía posible: comprar una casa real, no un apartamento alquilado. Nada extravagante, solo algo con espacio, un lugar donde mi madre pudiera tener un jardín, donde mi padre pudiera sentarse en un porche sin oír sirenas. A veces conducía pasando por casas en venta, imaginando a mis padres allí,
Imaginaba el rostro de mi madre cuando le entregara las llaves y le dijera es tuya. Jessica publicó sobre su propia casa por esa época. La habían comprado. 3 recámaras en un buen suburbio. Césped cuidado. Garaje para 2 coches. Les iba muy bien. No mencionó a nuestros padres. No mencionó que seguían en el mismo departamento deteriorado. Pero ya no estaba enojada. Había superado la ira hacía años. Ahora sentía una determinación fría. Iba a darles a nuestros padres la vida que merecían. Yo sola. La oferta de trabajo que cambió todo llegó 2 semanas después de mi cumpleaños número 35. Directora de logística para una gran empresa de distribución nacional. El salario era casi el doble de lo que ganaba, con beneficios completos. Pero había un inconveniente. El puesto estaba en Riverside, a 3 horas al norte. Me senté en mi coche después de la entrevista, mirando la carta de oferta. Con este salario podría ahorrar suficiente para el enganche de una casa en menos de 3 años. Pero 3 horas de distancia significaba que no podría visitar a mis padres cada 2 días. No podría llevarles la compra o llevar a mi padre al médico. Los llamé esa noche. Eso es maravilloso. Cariño, dijo mi madre, y pude oír el orgullo y las lágrimas en su voz. Pero está lejos, mamá. ¿Quién los cuidará? Estaremos bien, dijo ella con firmeza. Acepta ese trabajo. Te lo has ganado. Es tu turno. Antes de mudarme, pasé un mes organizando todo. Configuré pagos automáticos, contraté un servicio de entrega de comestibles y le pagué a un vecino de confianza para que los revisara cada 2 días. Me mudé a un modesto apartamento en Riverside y viví como una monja. Cada dólar que no gastaba en lo básico iba directo a la cuenta de ahorros para la casa de papá y mamá. El trabajo era intenso, pero prosperé. En un año me dieron un aumento. Llamaba a mis padres todos los días. Mi hermana llamaba tal vez una vez cada 3 meses. 3 años después de empezar el trabajo, tenía 38 años. Mis ahorros habían alcanzado la meta. Podía dar un enganche sólido. Comencé a buscar casa seriamente, conduciendo de regreso a mi ciudad natal los fines de semana. La encontré un martes lluvioso, una pequeña casa de 2 recámaras en un vecindario tranquilo y seguro, con un porche delantero perfecto para la silla de mi padre y un patio trasero listo para las flores de mi madre. Hice una oferta esa misma noche. Aceptaron 2 días después. La puse a nombre de mis padres. Quería que tuvieran la dignidad de la propiedad, la seguridad de saber que nadie podría echarlos. Yo pagaría la hipoteca, los impuestos, todo, pero legalmente sería suya. No sabía entonces que mi hermana había estado observando, esperando como un buitre. No sabía que el mayor acto de amor que jamás había hecho se convertiría en el arma que ella usaría para destruirnos. No les dije a mis padres que iba a ir. Quería que fuera una sorpresa. Llegué al edificio de su viejo departamento un sábado por la mañana con las llaves y la escritura en mi bolso. Pero algo estaba mal. La camioneta de Jessica estaba en el estacionamiento. Eso era muy extraño. Subí las escaleras corriendo. La puerta del departamento estaba abierta. Entré y me quedé helada. La sala se veía diferente. Había juguetes de plástico esparcidos por el suelo, una pañalera en el sofá, una televisión grande que no era de mis padres. Jessica salió de la recámara principal, la recámara de mis padres. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida y defensiva. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde están mamá y papá? Están en el cuarto de atrás, murmuró, evitando mi mirada. El cuarto de atrás, el cuarto de almacenamiento. Un espacio sin ventanas de 2 por 3 metros donde guardábamos cajas viejas. Corrí hacia allí y abrí la puerta. Mis padres estaban adentro. Un colchón delgado en el suelo, la andadera de mi padre doblada en una esquina, sus ropas en bolsas de basura. Estaban sentados en el colchón como prisioneros. Mi madre levantó la vista y sexta pura vergüenza en sus ojos. Cariño, dijo suavemente. No nos dijiste que venías. ¿Qué es esto?, susurré.
sintiendo que me faltaba el aire. Me di la vuelta y volví a la sala, temblando de furia. Jessica estaba allí con Mark. Expliquen, exigí. Nos desalojaron, dijo Jessica cruzándose de brazos. Mark perdió su trabajo hace 2 meses. No teníamos a dónde ir. Necesitábamos un lugar, así que les quitaste su casa, su cama, y los metiste en un armario. Grité. Es temporal, dijo Mark, solo hasta que nos recuperemos. Tenemos 2 hijos. Sara, necesitan espacio. Tus padres están bien con esto. No pueden dormir en el suelo. Mi padre tiene la espalda destrozada. Son familia. Sara, la familia ayuda a la familia, dijo Jessica con esa arrogancia que tanto odiaba. Lárguense, les grité. Ahora mismo. Yo pago el alquiler aquí. Tienen 1 hora para irse. No puedes echarnos, se burló Jessica. Mamá y papá dijeron que podíamos quedarnos. Mi madre salió del cuarto, apoyándose en la pared. Por favor, no peleen. Estamos bien. Sara, los niños necesitan un techo. La miré, sacrificándose una vez más por la hija que nunca dio nada. No, mamá, ya no más. Saqué el sobre de mi bolso. Empaquen sus cosas. Nos vamos. ¿A dónde?, preguntó mi padre confundido. Saqué las llaves de la nueva casa y las puse en la mano temblorosa de mi madre. A casa, a su casa. Les compré una casa. El silencio en la habitación fue absoluto. Jessica miró las llaves con los ojos muy abiertos, y vi el brillo de la codicia encenderse en su mirada. ¿Una casa?, repitió ella. Sí, a nombre de mamá y papá, totalmente suya. Miré a Jessica con frialdad. Y tú no estás invitada. Saqué a mis padres de ese infierno ese mismo día. Lloraron cuando vieron la casa nueva. Mi padre se sentó en el porche y sonrió de verdad por primera vez en años. Mi madre recorrió la cocina acariciando los mostradores. Estaban a salvo, o eso creía. 4 meses después, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba extraña, apagada. «Todo bien, cariño», dijo. Pero sabía que mentía. Ese fin de semana conduje hasta la casa sin avisar. La camioneta de Jessica estaba en la entrada. Entré y encontré a mi hermana y su familia instalados en la sala como si fueran los dueños. Mis padres estaban relegados a la pequeña habitación de invitados. ¿Qué significa esto?, le pregunté a mi madre en la cocina. Ella bajó la vista. Llegaron llorando. Dijeron que no tenían dinero para comida. ¿Qué podíamos hacer?, confronté a Jessica en el patio. Te estás aprovechando de ellos. Ella sonrió. Una sonrisa triunfante y cruel. Tengo noticias para ti, hermanita. Esta casa ya no es solo de ellos. Es mía también. ¿De qué hablas? Mamá y papá firmaron una transferencia de propiedad la semana pasada. Me añadieron a la escritura, por si les pasa algo. Ya sabes, para que la casa quede en la familia y el gobierno no se la quede. Sentí que el mundo giraba. Había manipulado a mis padres ancianos con mentiras legales para robarles la casa que yo había pagado con mi sangre y sudor. Ellos no sabían lo que firmaban, dije. Son adultos competentes. Firmaron voluntariamente. Ahora soy copropietaria, y como tengo hijos, necesito el espacio. Así que, técnicamente, tú estás invadiendo mi propiedad. Me miró desafiante. Vete, Sara, perdiste. Salí de allí temblando, pero no derrotada. Jessica había cometido un error fatal. Pensó que yo seguía siendo la niña que guardaba monedas en un frasco. No sabía que ahora era una ejecutiva que manejaba contratos millonarios y sabía cómo jugar sucio. Ella estaba en la escritura. Sí, pero la hipoteca seguía estando solo a mi nombre. Yo era la única responsable de los pagos. Fui al banco al día siguiente. ¿Qué pasa si dejo de pagar la hipoteca hoy mismo?, le pregunté al oficial. El banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria en 90 días. Recuperaremos la casa y se venderá en subasta, explicó él. Pero eso arruinará su crédito, señorita. No me importa mi crédito, dije. Hágalo. Dejé de pagar. Ignoré las llamadas del banco. Ignoré los avisos.
Cuando llegó la primera carta de pre-ejecución, fui a ver a mis padres cuando Jessica no estaba. Les expliqué la verdad, Jessica les había robado la casa, pero yo podía salvarlos si confiaban en mí una última vez. Tienen que venir a vivir conmigo a Riverside, les dije. Dejen que el banco se quede con la casa. Jessica se quedará sin nada. Lloraron, pero aceptaron. Empacamos sus cosas en secreto y los saqué de allí una noche. Cuando el banco finalmente ejecutó la hipoteca y desalojó a Jessica, ella me llamó gritando, furiosa: «Arruinaste mi vida, nos dejaste en la calle, perdí la casa». «No», le dije con calma, «tú intentaste robar algo que no te costó nada. Yo solo dejé de pagar por tu estilo de vida. Ahora busca un trabajo y mantén a tu propia familia». Han pasado 5 años. Mi crédito se arruinó. Sí, pero ya lo estoy reconstruyendo. Mis padres viven conmigo en un departamento cómodo en Riverside. Están tranquilos, cuidados y lejos de ella. Jessica vive en un alquiler barato, trabajando doble turno para sobrevivir. A veces intenta llamar a mis padres para pedir dinero, pero cambié sus números. Perdí una casa, pero salvé a mi familia, y esa fue la mejor inversión de mi vida.